Mis queridos amigos, buenos días. ¿Quién no conoce el transatlántico más famoso de toda la historia? El Titanic. Si el barco les suena, es evidentemente por su hundimiento que tuvo lugar la noche del 14 al 15 de abril de 1912, que causó más de 1.500 muertes entre hombres, mujeres y niños. En particular los pasajeros de tercera clase, que tuvieron más dificultades para alcanzar los botes salvavidas. Pero aquí estamos en 2023 cuando creímos que habíamos encontrado cada víctima de esta tragedia. Mathilde Lefebvre tenía 12 años cuando salió de Liévin, en el Paso de Calais. Era parte de una familia del norte minera, que estaba viajando a Estados Unidos para cubrir con la necesidad de mano de obra en Iowa. Junto a su madre y sus 3 hermanos, Jean, Henri e Ida, Mathilde está sin duda deseando reunirse con su padre y sus 2 hermanos mayores, que ya trabajan allí desde hace un año. La madre y los pequeños viajan a Southampton, Inglaterra, y allí embarcan el Titanic con sus modestos billetes de tercera clase. Pero el hundimiento del Titanic va a llevarse a Marie y a sus 4 hijos, y sus cadáveres nunca serán encontrados. Sin embargo, en 2017, unos excursionistas canadienses hicieron un extraño hallazgo en Holwell Rocks, en la bahía de Fundy. Una botella yace en la playa, sellada con cera, pero es transparente, y enseguida se ve que contiene 2 pequeños rollos de papel. Rápidamente abrimos el paquete providencial y ahí está. 13 de abril de 1912. Lanzo esta botella al mar en medio del Atlántico. Debemos llegar a Nueva York dentro de unos días. Si alguien la encuentra, por favor, que avise a la familia Lefebvre de Liévin, Mathilde Lefebvre. ¿Hemos encontrado un testimonio auténtico de Mathilde? Eso sería un golpe de suerte, de verdad. Había escrito y enviado su mensaje el día 13, la víspera del naufragio. Inmediatamente comienza una investigación con historiadores y, por supuesto, todo tipo de especialistas, incluido una psicomotrista, que se encarga de revisar la carta, Caroline Hausenblas. Y ahora voy a hacer algo un poco inusual, un pequeño paréntesis, porque es ocasión para recordar la multitud de profesiones y de especialidades que intervienen en la investigación histórica. En historia, el análisis de documentos escritos es, por ejemplo, muy importante. Tanto así que desde principios del siglo XVII muchas disciplinas lo han abordado, como el filósofo Camillo Baldi, que propuso en 1622 asociar un escrito a una personalidad. El problema es que desde entonces nos hemos hundido en la pseudociencia o incluso en el esoterismo descarado sin sentido. Afortunadamente, el estudio moderno de la psicomotricidad nos permite dejar todo eso de un lado y ofrecer un análisis riguroso, escenario ideal para nuestra pequeña investigación. Para cuando salga este video, Caroline Hausenblas ya habrá publicado sus resultados y, como es una suscriptora de este canal, se ha ofrecido amablemente contarles la historia. Así que es una bonita exclusiva gracias a ella. Su análisis completo estará en la descripción. La pregunta que se plantea es muy sencilla. ¿Podría la carta atribuida a Mathilde Lefebvre haber sido escrita por una niña de 12 años el 13 de abril de 1912? En abril del 2021, la famosa carta resurgió en la prensa francesa y quebequesa. Muchos artículos relatan el trabajo de un equipo de investigadores canadienses que intentan desentrañar su secreto. La duda sobre su autenticidad es muy grande, pero ¿se puede demostrar que de hecho es falsa? En este punto entra en escena Coraline, que tiene la ventaja de estar especializada en el desarrollo psicomotor de la escritura en los humanos, pero también es una apasionada de la historia y de haber nacido en Lille, por tanto originaria de la misma región que la pequeña Mathilde. Acceso a recursos escritos en línea, particularmente a Titanic Enciclopedia. Así pues, el análisis se resume a la escritura como a la historia en sí misma, porque en efecto no existe una técnica prefabricada para este tipo de trabajo. El acto de escribir es bastante global, implica todo el cuerpo, la cognición, estado emocional y contexto, así que analizaremos desde lo más pequeño hasta lo más grande, empezando por las 160 letras divididas en 31 palabras que forman 3 frases. Y aquí se atasca de inmediato por la letra cursiva. En cuanto a las letras, de hecho, a principios del siglo XX, la enseñanza de la escritura en la escuela francesa se basa exclusivamente en la enseñanza de la escritura cursiva. La letra cursiva tiene una pequeña cola al final que permite unirla con la siguiente letra dentro de la misma palabra. Por el contrario, la escritura script separa cada letra, y también existe un tipo de escritura personal. A veces la gente escribe tal o cual letra de una forma un poco original, o incluso de forma rara. En teoría, una colegiala de la época escribe 100% cursiva, pero aquí solamente el 64% de las letras están en cursiva, 24% en script y 12% en personal, no teniendo nada que ver con la norma de la época.
Por otra parte, esta feliz mezcla es un poco atípica del estilo de escritura, más bien de un adulto del siglo XIX. Está claro que la escritura cursiva no es natural, y además el dibujo, el pequeño lazo de unión entre letras, tiene un comportamiento muy curioso. Cuando se dibuja, a veces es útil y a veces no. Por otra parte, a veces se olvida cuándo sería muy útil. Ahora, si analizamos las palabras, la sensación de inquietud crece un poco. La carta está llena de marcadores espaciales y temporales como el mar, el medio, el Atlántico, Nueva York, Lievin, 13 de abril de 1912, y hay que llegar dentro de unos días. Además, el autor utiliza palabras muy vagas. En medio, algunos, alguien, incluso el yo del principio, finalmente se va a convertir en un nosotros bastante indistinto. ¿Quién es nosotros? ¿La familia de Matilde? ¿Todos los pasajeros? En realidad no lo sabemos. Con este tipo de vocabulario el remitente en su carta no se asegura de que se entienda muy bien su mensaje, así que este desastre parece tener sentido, pero en realidad es lo bastante vago para que cualquier lector pueda proyectar su interpretación al respecto del mensaje. Con este tipo de palabras depende del lector darle sentido a lo que se dice, y esta técnica de manipulación bastante clásica levanta sospechas de inmediato. Y luego llegamos a las estructuras de las frases. ¿Qué nos está diciendo Matilde? ¿Qué quiere esta niña de 12 años que escribe desde el barco? ¿Quiere pasar tiempo? ¿Divertirse? ¿Saludar a un completo desconocido a través del espacio y el tiempo? Aún así tampoco encaja. Las letras, muy estrechas al principio, se vuelven bastante desproporcionadas hacia el final y cada vez hay menos caracteres por línea. De hecho, el autor intenta mantener un margen muy recto. Finalmente pone en escena su escritura. Estamos muy lejos de una joven divirtiéndose. Además, el tema es bastante imperativo, ya que dice: avísale a la familia Lefebvre de Lievin que tiene que avisarles. El naufragio aún no ocurre. Podría haber dicho saludar o incluso contactar. Aquí hay un claro anacronismo, ya que la autora de la carta parece predecir el drama. ¿Y por qué se refiere a la familia Lefebvre de Lievin si la familia está abandonando Francia justamente para irse a América? A menos que el autor solo tenga la mitad de la historia porque se había inspirado simplemente en la placa conmemorativa de Lievin que se hizo en 2002, aún quedan otros 1000 detalles que no se han visto. El lacre que sella la botella, el grosor del trazo, la ausencia del paté de la tinta, la calidad del papel, todo ello representa 140 horas de trabajo para analizar este minúsculo texto para una conclusión prácticamente inapelable. La carta es un documento falso de origen moderno. Hay dos cosas que recuerdo de este caso. En primer lugar, escribir una falsificación es un verdadero trabajo de interpretación. De hecho, tienes que olvidarte de ti mismo, asumir un papel durante un tiempo y luego volver a ser tú mismo. Eso es extremadamente difícil. En este tipo de investigación se podría imaginar que en un texto muy largo hay un experto que detectará el fallo que lo traiciona todo y hace caer el gran castillo de naipes. Pero en realidad, ahora mismo, en 3 pobres frases de 8 líneas, hay muchas traiciones, docenas de ellas. Casi una de cada 2 letras es incorrecta, así que tiene cierta gracia, pero no tanta al final. Porque al final, este tipo de ladrones carece de todo tipo de ética. En primer lugar, le va a robar la identidad a una niña muerta que ya no está aquí para expresarse, lo cual es muy feo. Pero su objetivo final es jugar con nuestras propias emociones, confundiendo así sea a los descendientes de Lefebvre, y para ello está dispuesto a manipularnos, a utilizar nuestros propios sesgos cognitivos en nuestra contra, como cuando espontáneamente queremos darle sentido a algo muy vago. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Pues porque en la historia, como en cualquier ciencia, siempre tienes que cuestionar tu capacidad de aceptar y creer en la información. Tienes que intentar permanecer neutral, quizá no absolutamente sin emociones, ya que no somos robots, pero al menos implementar una interpretación crítica en todo aquello que leemos. No lo ocultaré, es una lucha muy difícil y además es diaria, pero debe hacerse para evitar ser manipulado. Gracias de nuevo a Coralie por compartir con nosotros su experiencia en el campo. Espero que hayan disfrutado de esta breve expedición directamente al corazón de la investigación. Gracias a todos por ver este episodio y a los que sean nuevos, suscríbanse a Nota Bonus también, ya que ofrece contenido adicional genial. Muchas cosas nuevas como por ejemplo poder explorar una anécdota diferente, algún hecho poco conocido de nuestra historia moderna o las investigaciones más actuales. Hasta el próximo video, chicos. Adiós.